Bien. Bueno, pues como les decía, vamos ahora sí a empezar con el tema que nos corresponde el día de hoy. Ya hemos cerrado el modelo de Goodwin y como les planteaba, así muy rápido, ¿no? ¿Qué modelos hemos visto hasta ahora? Desde el punto de vista más neoclásico u ortodoxo, hemos visto ya los modelos de Solow y también el modelo de crecimiento endógeno, recordarán. Habíamos visto el modelo clásico marxista, que ese modelo tenía cuatro cierres, ¿sí? Habíamos visto este en dos, tres, cuatro cierres, del que más nos interesaba era el cierre 3, ¿sí? En donde recordarán que teníamos en el cierre 3 el salario como una, o la tasa de crecimiento del salario como una función de la tasa de crecimiento del empleo. Luego de eso, habíamos visto el modelito de Goodwin, ¿sí? Que es básicamente este modelo de ciclos, en donde si poníamos la tasa de empleo en el eje horizontal y la participación salarial en el eje vertical, teníamos ciclos en sentido antihorario. Y luego, lo último que vimos fue una extensión del modelito de Goodwin, haciéndole o agregándole cambio tecnológico endógeno, ¿no? O sea, con cambio técnico endógeno, en donde vimos que surgía ya estos modelos de ciclo límite, ¿no? Que fue justo lo que vimos en la última clase. ¿Qué nos corresponde ahora? Ya digamos que cerramos el enfoque clásico y marxista y nos vamos a adentrar en ya los enfoques de carácter keynesiano y bueno, siendo más preciso, los modelitos post-keynesianos, ¿ya? Son varios modelos post-keynesianos los que vamos a ver, así que en realidad por eso es que aquí pueden ver que si bien este es el módulo 4 es la parte 1, ¿no? O sea, vamos a ver un grupo de modelos post-keynesianos, luego otro grupo de modelos post-keynesianos. O sea, vamos a darle una exploración a estos modelitos. Eh, bueno, a medida que avancemos, les explicaré un poco incluso el porqué del nombre post-keynesiano, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué está planificado para este grupo de láminas? Y bueno, para el respectivo documento de el cuaderno en Python. Básicamente vamos a estudiar, bueno, obviamente una introducción y luego vamos a concentrarnos en dos modelos. Vamos a volver a hablar del problema de inestabilidad de Harrod, pero esta vez ya con un modelo mucho más formal. Y luego vamos a hablar de los modelos de Caldor y Pacinetti, ¿sí? En estos modelos de Caldor y Pacinetti vamos a empezar a ver qué sucede con los modelos si agregamos el ahorro de los trabajadores, que recordarán ustedes, asumíamos antes que los trabajadores no ahorran, solo consumen, ¿no? Y ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces ya vamos a explorar un poco más. Igualmente, compas, recuerden que todo este material ya les envié, así que también en el grupo de WhatsApp y en la plataforma deben tener el módulo 4, ¿no? El archivito del módulo 4 que estaba listo para revisarse, ¿ya? De hecho, como les decía un poco fuera de video, para mí estos archivos son lo más importante del curso, ¿no? O sea, una vez que el curso termine, se olvidarán de la materia, de lo que conversamos, pero quedarán los archivos. Y si algún día ustedes vuelven a explorar estos temas, se van a encontrar con los archivos y eso les va a servir si es que realmente necesitan profundizar, ¿no? Entonces, a mí estos archivos son lo vital del curso, ¿no? El corazón, digamos. En fin, entonces vamos a empezar, ¿no? O sea, en pocas palabras, empezamos los enfoques keynesianos, ¿sí? Entonces vamos a empezar con una introducción para entrar un poco en materia, ¿sí? Entonces, con todo lo que hemos conversado, haciendo como una suerte ya de síntesis, podemos decir que los modelos clásico-marxistas que hemos estudiado y también los neomarxistas, cuando hablamos de los neomarxistas me refiero, por ejemplo, al modelo de Goodwin, ¿no? Estos modelitos de ciclos. Entonces, todos estos modelos que hemos visto en las clases pasadas, notamos algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué vimos? Sobre todo que el crecimiento económico está limitado por factores de oferta. Por ejemplo, la oferta de ahorro, ¿no? Los capitalistas decidiendo ahorrar para luego empezar a invertir. O también teníamos limitaciones a nivel de tecnología, distribución del ingreso y, bueno, la propensión capitalista a ahorrar. Es decir, estos factores que a cada rato aparecían en los modelos, ¿no? De hecho, no se olviden, al menos desde la perspectiva que trato de transmitirles, lo importante en estos modelitos no es pensar solo en el realismo, ¿no? Más que el realismo es también pensar qué factores influyen y eso nos hace tener una intuición un poco más amplia de la economía, ¿no? O sea, ustedes ya saben, por ejemplo, que, por ejemplo, ¿no? La distribución del ingreso puede implicar que entre salarios y ganancias haya contradicciones. O el hecho de si es que el cambio tecnológico toma una forma u otra, esos cambios tecnológicos afectan también a cómo se distribuye el ingreso.
¿sí? De hecho, una pregunta, digamos, de examen, ¿cuál cambio tecnológico beneficiaba a las dos clases sociales, según estos modelitos? De los que hemos mencionado, había algunos cambios tecnológicos. El de Higgs, ¿no? El cambio neutro a Higgs, recordarán que expandía la frontera o la restricción la distribución de ingresos y permitía que trabajadores y capitalistas ganen más al mismo tiempo, ¿no? Y cosas de ese estilo, ¿ya? Entonces eso ya está más que visto. Ahora, algo que ha sido criticado de estos modelos, ¿sí? Es básicamente que los factores de demanda, ¿de acuerdo? Todos los factores asociados a la demanda no influyen en el crecimiento de largo plazo, ¿de acuerdo? O sea, en toda nuestra discusión siempre hemos estado asumiendo que básicamente el ahorro es el que financia la inversión. De hecho, ni siquiera hemos aclarado que entre ahorro e inversión puede haber lógicas distintas. Sí, nunca entramos en esa discusión, ¿no? Para nosotros siempre, por ejemplo, no, modelos clásicos marxistas, que se asumía? Los capitalistas deciden ahorrar e inmediatamente ese ahorro lo llevan a la compra de bienes de capital. Entonces, básicamente no se hace la distinción ahorro-inversión. Eso provoca que en los modelos que nosotros hemos estudiado hasta ahora, el factor demanda, ¿sí? No tenga mayor peso, tenga mayor influencia. Ahora, si somos rigurosos con las definiciones, los conceptos de ahorro y de inversión son bastante distintos en términos económicos. Por ejemplo, ¿qué es el ahorro? Entonces, si nos remitimos a las definiciones bien rigurosas, ¿no? Básicamente, ¿qué se entiende por ahorro? Pensemos a las familias. Las familias tienen un ingreso. Si las familias de ese ingreso deciden no consumir una parte, ya esa acción de no consumir se vuelve ahorro, ¿sí? Y ese ingreso que no se consume, que se vuelve ahorro, puede acumularse de diferentes formas. Una forma puede ser a través de activos financieros. Ejemplo, ¿no? Los hogares deciden no consumir, les queda un recurso adicional, pueden guardar ese recurso, digamos, bajo la cama en un colchón, en términos de dinero, ¿no? Que eso ya es un activo financiero, ¿no? O sea, en términos de efectivo. Podrían poner sus recursos en el banco, ¿no? En un depósito a plazo, digamos, para que les genere algún tipo de interés. Igual, es un activo financiero. O los hogares podrían tomar esos recursos y destinarlos a comprar bonos. ¿Sí? Aquí en el Ecuador no es muy común, pero incluso aquí en el Ecuador las empresas suelen emitir bonos que se pueden comprar en la bolsa de valores. Entonces tú decides, ok, tengo un recurso que no lo estoy consumiendo, puedo ponerlo y lo acumulo en bonos. O sea, todas esas acciones son el ahorro, que en definitiva es muy distinto a la inversión, o sea, en términos ya conceptuales. Porque en cambio, ¿cómo definimos la inversión? La inversión es más bien el aumento de los bienes de capital, ¿no? Sí, o sea, la compra de nuevos bienes de capital, y eso tiene que ver más bien con activos productivos. ¿Sí? Entonces, esta es una definición que muchas veces en los modelitos, sobre todo bien ortodoxos, nos olvidamos de eso. Incluso en los clásicos y marxistas no hacemos mucho la distinción, ¿no? Asumimos que ahorro e inversión es lo mismo, al final se igualan, hay equilibrio macro y se acabó, pero la lógica nos dice que, a ver, si yo no consumo parte de mis ingresos y los guardo en mi casa, ¿por qué esos recursos deberían servir para la inversión en una economía? O sea, uno diría que mágicamente ese recurso que yo dejé guardado bajo el colchón va a transformarse en inversión. O sea, sí notan que ya en términos un poco micro suena medio raro, ¿no? De hecho, ¿qué sería lo más intuitivo si es que decimos que hay recursos que no se ingresan a la economía y se quedan guardados? O sea, ¿qué es lo que esperaríamos? Ahora sí empecemos a pensar en el efecto de la demanda, por ejemplo. ¿Qué sucedería si la gente empieza a ahorrar y no gasta? Se reduce el consumo, se reduce la demanda y eso podría afectar al empleo y cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que en los modelos que hemos estudiado, nada de eso se permite, puesto que estamos asumiendo que siempre hay la igualdad, ¿sí? Y de hecho, por eso es que también asumimos que, por ejemplo, los trabajadores no ahorran, ¿no? Se acordarán que siempre estábamos asumiendo que los trabajadores solo consumen. Eso es para volverle un poco más viable la intuición de que el ahorro siempre financia la inversión. Pero ya en términos un poco más estrictos, ahorro e inversión son conceptos distintos, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿cuándo se igualan o cómo se igualan? ¿O por qué se igualan? ¿Sí? De hecho, en los modelos que hemos visto, toditos, en cierta forma se cumple la ley de Say, ¿no? No me gusta mucho llamarle ley de Say, pero bueno, así se le llama en los libros.
que es esta idea de que en esencia se cumple el equilibrio en los mercados, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que, bueno, todo el ahorro, bien o mal, al final se destinaba directamente a la inversión, a través de la compra de bienes de capital, y en esencia, esto pasa, por ejemplo, por los mercados financieros, en el esquema más neoclásico, digamos. O sea, ¿cuál es la idea? La idea es que se supone que debe haber un mercado en donde se me ofrece por mis ahorros una tasa de interés. Entonces ese mercado me ofrece una tasa de interés y yo qué hago con mis recursos. En vez de dejarlos guardados, que no tendría sentido porque diría están ahí ociosos y no hago nada, tomaría esos recursos y digamos los deposito o compro algún activo financiero, lo que sea. O sea, voy al mercado financiero y el mercado financiero me retribuye la tasa de interés. ¿Sí? Y luego el mercado financiero presta esos recursos para la inversión. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que sucede? Sucede que en los modelos más neoclásicos asumimos que hay mercados financieros y la tasa de interés permite el ajuste ahorro-inversión. ¿Sí? Entonces, eso es, digamos, desde el enfoque neoclásico. Desde el enfoque clásico marxista, más bien lo que se asume era otra cosa, ¿no? O sea, ahí no estamos asumiendo mercados financieros, sino más bien asumimos que los mismos capitalistas ahorran y por las mismas invierten. Entonces, si ven, la concepción es un poco distinta, ¿no? Y siendo muy, muy justos, ¿sí? Esto que llamamos modelos clásico-marxistas, y ya lo dijimos en alguna clase, no son exactamente las ideas de los clásicos y de Marx, ¿no? Tanto es así que, por ejemplo, Malthus ya tenía más o menos una idea de que la ley de Say no se cumple y de que la idea de ahorro e inversión son distintas. Claro que no exactamente con esas palabras, ¿no? Y lo mismo Marx. Marx era bastante crítico con respecto a la idea de los equilibrios en los mercados. Y de hecho, Marx tiene una discusión, tiene un concepto que es la sobreproducción, que no sé si tal vez alguien lo haya escuchado. La idea de que en el capitalismo hay cierta tendencia a que se produce de más. ¿Eh? Se produce de más, pero debido a la limitada capacidad de compra de los trabajadores, por ejemplo. O sea, no es porque sí, ¿no? O sea, se produce de más debido a que los trabajadores también reciben un salario limitado. O también se produce de más porque las empresas están exageradamente motivadas a invertir para generar más ganancias y todo, pero no están pensando en necesidades necesariamente de la gente. Y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, los clásicos como Malthus o Marx ya habían visto la posibilidad de que la ley de Say no se cumpla, ¿sí? De hecho, y bueno, como saben, yo soy el profe, me puedo dar ciertos lujos. Eh, por si acaso, ¿no? Si alguien quisiera explorar el tema de sobreproducción, hay un artículo que tal vez les pueda interesar. Que nos hacemos los cojudos, a ver. Sí, entonces verán, ustedes ya tienen las bases, si quisieran podrían explorar este artículo que es justamente un tema de sobreproducción, ¿no? Verán, em, en este articulito que se publicó en una revista que se llama El Trimestre Económico, no sé si han oído hablar de esta revista, El Trimestre Económico. Es una revista de México, ¿no? Es una de las mejores, digamos, que hay en español en economía. El nombre trata de remedarle al Quarterly Journal of Economics, ¿no? Pero es la versión en español, ¿no? Entonces, el trimestre económico. Esta es una revista publicada por el Fondo de Cultura Económica. No sé si han oído de esa editorial. Es una editorial que se dedica a sacar full libros de economía y de otro tipo, ¿no? Pero bueno, verán, ¿por qué les hablo de este artículo así? Bueno, aparte de que soy el autor y eso es lo de menos. Lo que me interesa, verán, este artículo tiene una discusión justamente de cómo la sobreproducción se puede estudiar en Marx. Y también ahí ustedes pueden ver el surgimiento de ciclos. ¿Sí? O sea, por acá abajo. De hecho, este es un modelo donde pueden ver que hay ciclos, pero en varias dimensiones, porque este era un modelo, de hecho, en cuatro dimensiones, no en tres. ¿Se acuerdan que vimos en la clase pasada un modelo en tres dimensiones, ¿no? Y la matriz jacobiana y todo en tres dimensiones. Entonces, algo parecido se puede hacer, pero para cuatro dimensiones, en donde básicamente, más allá de los tecnicismos, ¿de qué se trata esto? ¿Dónde está? Ya. Esto es más o menos así, ¿no? Es como que supongamos que tenemos dos sectores en la economía. Un sector que produce máquinas y otro que produce alimentos. Una forma simplificada de decir un sector que produce bienes de capital, otro que produce bienes de consumo. Entonces, si uno coge algunas ideas que dejó Marx de la sobreproducción, puede demostrar que la economía puede pasar fluctuando
en una situación donde el uso de capacidades del sector 1 y 2 nunca llegan al pleno empleo, sino que el uso de capacidades siempre se mantiene fluctuando. ¿Se acuerdan de esa variable U? ¿Sí? Entonces, la idea de la sobreproducción, por ejemplo, implica que los mercados no necesariamente están en equilibrio, sino que más bien pasan fluctuando, ¿no? Y a veces los sectores pueden usar más o pueden usar menos del capital, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, ya se han de imaginar que esto también tiene una parte del modelo de Goodwin, o sea, es una mezcla, modelo de Goodwin, sectores y un montón de demostraciones en 4 dimensiones. Quiero mostrarles la matriz jacobiana nomás. Bien, entonces ahí tenemos la matriz jacobiana ya en 4 dimensiones y ahí toca analizar vuelta un polinomio de orden 4 y todo eso, ¿no? Sí. Y aquí se han equivocado porque este era 4 pero como potencia. Bueno, ya, la editorial. En fin. Pero bueno, lo importante, ¿no? Esto era solo un paréntesis. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que Marx y también Malthus y algunos otros ya veían que la ley de Say no necesariamente se cumple. ¿Sí? Y que no se cumpla la ley de 6 significa que alguna variable tiene que ajustarse, puesto que si no, no va a haber equilibrio en los mercados. Y por tanto, no se cumple la ley de 6. ¿De acuerdo? Ahora, eso, como les dije, es un paréntesis. De ahí los modelos que hemos visto, para nada, todos los modelos asumen equilibrio y todo eso. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de lo que nosotros hemos asumido hasta ahora? El hecho de asumir ley de 6, ¿de acuerdo? Hace que básicamente, si hay ingresos que se desvían desde el consumo al ahorro, ¿de acuerdo? Eso no genera ninguna disminución en la demanda agregada, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? O sea, pensemos nosotros que tenemos una situación donde baja el consumo, lo que decíamos hace un rato, ¿no? Tenemos recursos, ya no consumo, entonces sube el ahorro. ¿Por qué en los modelos que hemos visto eso no golpea la demanda? Si sube el ahorro, ¿qué es lo que subía de forma inmediata también? La tasa de acumulación, bueno, la inversión, ¿no? Sí, la inversión. Sí. Y eso llevaba al crecimiento y todo. Es decir, en los modelos que hemos visto hasta ahora, en donde se cumple la ley de Say, si la ley de Say se cumple, entonces, ¿qué pasa? Que si se baja el consumo, inmediatamente esos recursos que yo no estoy consumiendo, sea gracias a los mercados financieros o a decisiones de los capitalistas, esos recursos van a permitir demandar bienes de capital y al final la economía nunca sufre un problema de demanda. ¿Sí? Entonces, esa es básicamente la historia en resumen, ¿no? Ahora, después de los clásicos y de Marx, vienen los primeros neoclásicos, ¿sí? Por eso es que siempre tengo problema con el término neoclásico, porque en realidad los primeros neoclásicos vendrían más bien a ser justo posterior a Marx y a los marginalistas, digamos, ¿sí? Ejemplo, ¿no? Estos señores Bixel o Pigu, ¿ya? Que son, digamos que son los primeros en tratar de darle la forma de la micro que hoy conocemos, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Estos señores, posteriores ya no a Marx y a todos estos posteriores, ya empiezan a decir, bueno, parece que sí, o sea, el ahorro y la inversión son cosas diferentes. Y por tanto, también es diferente el hecho de que existe una intermediación financiera. Sin embargo, estos autores, como les decía, suelen asumir que igual va a haber equilibrio, debido gracias a la tasa de interés. De hecho, este señor Bixel planteaba la idea de una tasa natural de interés, que después Milton Friedman copiaría para hablar de la tasa natural de desempleo. No sé si han oído ese término, en macro más ortodoxo. Y de hecho, hoy en día ni siquiera se utiliza el término tasa natural de desempleo, sino Nairú. La Nairú, ¿qué era la Nairú? ¿Se acuerdan? El macro. Non-acceleration rates of underemployment. Ah, que no, gracias. Ya, y ahora en español. Tasa de desempleo que no acelera la inflación. Gracias. Sí, tasa de desempleo que no acelera la inflación, ¿no? Non-accelerating inflation rate of unemployment. Ya. ¿De acuerdo? Entonces, esta digamos que es la versión moderna de la tasa natural de desempleo. La tasa natural de desempleo la planteó Milton Friedman y Friedman se basó en la idea de la tasa natural de interés que a la vez viene de este señor Bixel. Entonces, eso en el enfoque ortodoxo, ¿no? O sea, básicamente, ¿cuál es la idea? Que ya, ahorro e inversión son distintos, pero la tasa de interés va a ajustarse, así que no es tan grave el problema. Por eso es que, por ejemplo, en el modelo de Solow, a Solow ni le interesó meterse en temas financieros pensando en ese equilibrio, ¿ya?
Ahora, claro, esto repito es los primeros neoclásicos. O sea, estamos hablando, como pueden ver aquí, fines del siglo XIX, inicios del siglo XX. De hecho, un paréntesis bien rápido, verán. El otro día hubo una pequeña feria de libro aquí en Quito, bien pequeñita, ¿sí? De libros usados, ¿no? Entonces yo fui y justo, usted también fue, ahí en el centro de exposiciones, ¿no? Sí. Y justo me encontré un libro de Pigu, que estaba a $2. Sí. O sea, una pieza, una media que reliquia, ¿no? De Pigu, o sea, pero un manual de introducción a la economía, ¿no? Pero de Pigu a $2. Se notaba que el que vendían no tenían ni idea, saben, de haber votado, digamos. Sí. Entonces, porque yo no he encontrado libros de Pigu originales, ¿no? De él. Entonces ahí me encontré en español, una traducción, pero igual. Entonces, ya, pues, la ignorancia es atrevida. El caso es que estos señores, los primeros no clásicos, ¿no? Plantean estas ideas, pero siguen atados a la ley de Seymour. Siguen atados a la idea de que ya son diferentes el ahorro y la inversión, pero al final la tasa de interés se ajusta y se equilibra. Entonces, ¿quién va a romper esa idea? El que va a romper esa idea es Keynes, ¿sí? Entonces ahí aparece John Maynard Keynes. ¿Ya? Eh, Deben de haber escuchado esto antes, ¿no? Keynes es el padre, supuestamente es el padre de la macroeconomía, ¿no? O sea, a partir de Keynes es que empezamos a estudiar la macro como una cuestión separada. Antes digamos que todo era micro, ¿sí? Aunque es paradójico porque hoy en día como que la economía ortodoxa quiere volverlo otra vez todo micro, ¿no? Los microfundamentos de la macro. O sea, tratan de que toda la macro tenga una base micro. Pero digamos que el que rompió esto ya hace años mismo fue Keynes en su libro, que bueno, ya es un clásico, ¿no? La teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, de 1926. Les iba a traer el libro, sino que solo tengo copias, porque, no sé, nunca me interesó comprar. Es que conseguí las copias hace años y ya ahí tengo un anillado. Pero el caso es que este libro es crucial, ¿no? Recuerden que este libro se escribe justo posterior a la Gran Depresión de 1929. O sea, de hecho hay todo un contexto para el libro, ¿no? Piensen que el mundo salía de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Hasta 1918. Igual el tema de la gripe española y todo eso. Entonces era un mundo que estaba económicamente estaba bastante deprimido, ¿no? Aparte de eso, recuerden que en Europa, después de la derrota de Alemania en la Primera Guerra, se firma el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles le pone una serie de condiciones jodidas a Alemania, entre las cuales estaba pagar los costos de la guerra. O sea, tenía que básicamente reponer los gastos. ¿Eso qué implicó? Implicó que Alemania tenga que dedicarse a una emisión monetaria espantosa, una mega hiperinflación, una situación, o sea, toda una serie de problemas, ¿no? El mismo Keynes escribió al respecto diciendo, vean, estas condiciones del Tratado de Versalles van a terminar provocando otra vez la guerra. Sí, él tiene ahí justo un texto que se llama las consecuencias económicas de la paz. Sí, refiriéndose un poco al hecho de que el Tratado de Versalles no va a generar problemas después. Pero bueno, el caso es que Keynes escribe este libro justamente pensando en, bueno, ¿cómo hacemos que una economía que está estancada se recupere? ¿Sí? Entonces, ahí es donde Keynes propone una idea que, claro, hoy en día ya no suena muy natural, ¿no? Pero en la época de Keynes no era tanto así. Entonces, ¿qué va a decir Keynes? Que no es la tasa de interés la que se ajusta. La variable que se ajusta más bien es el propio ingreso y por tanto el empleo, ¿sí? O sea, si la economía entra en una recesión, no es que los mercados financieros a través de la tasa de interés van a garantizarme el equilibrio ahorro-inversión de nuevo. Es más bien un problema de empleo y es un problema de eh, que el empleo necesita sí o sí estimularse a través de la demanda agregada, ¿sí? Repito, hoy en día ya no suena natural, ¿no? O sea, si yo no gasto, ese no gasto va a implicar que una parte del dinero se quede guardada y por tanto, ¿qué va a pasar? Que la economía tendrá problemas de demanda. Entonces, Keynes, digamos que es el primero en poner la discusión ya en el centro, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, como les dije, si bien no tengo aquí el libro, ahí en las láminas les dejo una copia de la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. Hablamos de un rato, ¿no? Sí. De hecho, este es uno de los volúmenes de la colección completa de las obras de Keynes, ¿no? Sí, ahí. Entonces, disculparán que esté en inglés, ¿no? Pero bueno. Más que nada, verán, obviamente que igual, cuando tengan algún tiempo en su vida, ojalá puedan leer. Yo solo quiero mostrarles esto, verán. Primera cosa, ya si ustedes ven el libro, ¿no? Van a ver que no hay matemáticas,
Sí, a veces toca abrir el libro y mostrar el libro a la gente para que la gente sepa, ¿no? Keynes no usó casi matemáticas para su libro. Si ven, hay muy poquito. O sea, de vez en cuando una igualdad, alguna cosilla, pero Keynes en realidad trata más bien de explicarse en palabras, ¿no? Sobre su argumento de la, bueno, sobre toda su argumentación, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, quisiera que leamos solo el capítulo uno. ¿Sí? Entonces, verán, Keynes era tan humilde, ¿sí? Así bien, bien humilde, que solo quisiera que vean el capítulo uno, para que por lo menos digan que han leído el capítulo uno de la teoría general, ¿no? Vean, este es el capítulo uno, es una página. Ahí está, es el capítulo uno, miren. Después ya se va al capítulo 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice Keynes en el capítulo uno? De hecho, también creo que lo tengo aquí en lámina. Está casi lo mismo. Ya. Entonces, miren lo que dice Keynes, ¿no? En el primer capítulo de la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. Es llamado este libro la, bueno, teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, poniendo el énfasis en el prefijo general. ¿Sí? O sea, Keynes, ¿por qué le pone teoría general, no? Dice, el objeto de ese título es contrastar mis argumentos y conclusiones con aquellos de la teoría clásica. Sí, entonces Keynes usa la palabra, y de hecho abajo aclara, ¿no? Keynes, ¿qué quiere decir por clásicos? Pero en efecto, digamos que clásicos son básicamente todos los anteriores a él, ¿ya? Sí, para decir, todos esos son clásicos. Sí. El caso es que dice esto, ¿no? Eh, la teoría es general para contrastar con la teoría clásica sobre este tema, ¿de acuerdo? Vamos a ver, básicamente, ¿qué dice Keynes, no? Bueno, esto lo hacemos de ya. Ya. Aquí voy a argumentar que los postulados de la teoría clásica son aplicables a un caso especial, ¿sí? Pero no para el caso general, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que dice Keynes? Toda la economía antes de él, ¿sí? Era un caso particular, ¿sí? Un caso particular. Y en cambio, y de hecho, ¿qué más dicen? No, una situación particular que asume una situación límite en una determinada posición de equilibrio, ¿ya? ¿De acuerdo? Ya. ¿Qué dice después Keynes? Dice, más aún, las características de este caso especial asumido por los clásicos, o bueno, por la teoría clásica, no parece ser aquellas de que rigen la economía en la que vivimos actualmente. Sí, o sea, como que Keynes está tratando de decir, ok, antes de mí había unas teorías. Esas teorías son un caso muy particular, ¿ya? Y ese caso particular ni siquiera se acopla a lo que pasa hoy en día, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es el resultado de que seguir enseñando eso? Con el resultado de que se sigue enseñando y se tiene bueno, misleading, un, sí, sin rumbo, un aprendizaje descarrilado, una enseñanza descarrilada, desastrosa, y después tratamos de aplicarle a la realidad, ¿no? Palabras más, palabras menos. O sea, en pocas palabras, Keynes, ¿qué está diciendo? Voy a escribir un libro y ese libro sí tiene la teoría general y todo lo que han enseñado los anteriores es un caso particular, ¿sí? Ya, entonces eso primerito, ¿no? Entonces, o sea, imagínate, ¿no? Escribirte un libro y de entrada decir todos los anteriores están mal y yo soy el que va a corregirlo, ¿no? Casi, casi decir eso, ¿no? Luego, cuando vamos al capítulo 2, si no, vamos a leer ya el capítulo 2 y es el capítulo, ¿no? Sí. Déjenme ver en qué parte estaba. Bueno, más abajo creo que está. Bueno, les invito a leer esto, ¿no? Pero básicamente lo que Keynes va a decir en su libro al inicio, ¿sí? No me acuerdo exactamente en cuál, en una parte del capítulo 2 es. Él va a decir que en el caso general, el desempleo es posible, ¿sí? Y el desempleo involuntario. O sea, esa es la esencia de con lo que Keynes empieza, ¿sí? De hecho, verán, ¿qué es lo que va a decir Keynes? Aquí, por ejemplo, empieza, este sería el capítulo 2, ¿no? Entonces, Keynes empieza a decir, la teoría clásica del empleo, ¿sí? Se basa en dos postulados fundamentales. Entonces dice, el un postulado es que el salario es igual a la productividad marginal del trabajo. Que eso, de hecho, se enseña hasta ahora, ¿no? O sea, el salario es igual a la productividad marginal del trabajo. Es el primer postulado según Keynes de la teoría clásica. Y el segundo postulado, ¿cuál es? La utilidad del salario cuando se tiene un determinado volumen de trabajo es igual a la desutilidad marginal del trabajo. Ya, simplificando, ¿no? O sea, son los dos postulados. El un postulado que es el de la demanda
Recuerden que este es el de la demanda, ¿no? O sea, la demanda de trabajo se define por la productividad marginal. Eso es lo que se enseña en micro, ¿no? En el mercado de trabajo. Y el otro, en cambio, tiene que ver con la desutilidad del trabajo, que hoy en día le llamamos el ocio, ¿no? O sea, esta decisión entre consumo y ocio de los hogares. Entonces, ¿qué es lo que va a decir Keynes? Ok, tenemos esos dos principios, ¿sí? Salud. Em, está, aquí está, el desempleo involuntario. Sí, entonces, palabras más, palabras menos, lo que Keynes va a decir es que sobre todo él no está de acuerdo con el segundo postulado. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, aquí lo pueden leer con más detalle, ¿no? Hay que ver el párrafo exacto. Ujú. Ya. Entonces aquí está más o menos la cuestión, ¿no? Ya. Entonces aquí dice Keynes básicamente esto, ¿no? Los postulados clásicos no admiten la posibilidad de una categoría de desempleo involuntario, que le llama él, ¿no? Él empieza a hablar del desempleo friccional y todo, pero la esencia de ese. Según Keynes, estos postulados de la economía clásica, según él, no permiten encontrar desempleo involuntario, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer Keynes es básicamente replantearse los postulados para hablar del desempleo involuntario, ¿de acuerdo? Sí, y sobre todo empieza a criticar este postulado, el de la utilidad marginal del producto que se balancea con la desutilidad marginal del empleo, ¿sí? Empieza a criticar esos postulados. Pero bueno, eso digamos que es más un tema de historia del pensamiento económico. Entonces, en resumen, ¿no? ¿Qué hace Keynes? Keynes dice, ok, eh, todos los pensadores anteriores a mí asumen equilibrio y asumen sobre todo equilibrio en el mercado de trabajo por estos dos postulados. El un postulado que construye la demanda, el otro postulado que construye la oferta. Él no está de acuerdo. Él dice, voy a plantear mi propia teoría, donde justamente sobre todo el tema del mercado de trabajo tiene que replantearse y ahí mete la cuestión de la demanda. ¿No? Eh, y creo que es bastante evidente, ¿no? O sea, hoy en día ya esto lo hemos incluso vivido, ¿no? En diferentes países. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, si hay un colapso en la demanda? Digamos, ejemplo, las empresas se desmotivan o se asustan y tienen una menor propensión a invertir. Ya, digamos que, supongamos que en un determinado país de repente hay paro. Supongamos, ¿no? Que un gobierno decide subir los precios de algún insumo. Las empresas se asustan y dicen, ¿saben qué? Por ahora no voy a invertir en el país, hasta ver qué pasa. ¿Ya? Entonces, ¿qué esperamos que suceda con el empleo? Por obvias razones. Va a caer. Ahora, ¿esa caída es temporal o permanente? Entonces, es la discusión. Según Keynes, ¿sí? Puede pasar que surge un nuevo equilibrio sostenido de desempleo involuntario. O sea, esa situación de caída no tiene por qué ser solo temporal, puede tranquilamente ser permanente. ¿Sí? O sea, es tranquilamente posible que las empresas se desmotivan, dejan de invertir y pase y se quede en ese punto. O sea, no hay un mercado que después se ajusta y después te lleva otra vez al pleno empleo, sino que si la demanda se colapsa, tranquilamente puede quedarse colapsada, que era lo que estaba viendo él en esos años, después de la Gran Depresión, ¿sí? Que era justo lo que hice aquí, ¿no? Durante la Gran Depresión. Entonces, esa es la gran crítica, digamos, lo que hace Keynes de entrada. O sea, Keynes de entrada se mete a estudiar el mercado de trabajo y empieza a criticar los postulados, sobre todo el postulado este de la desutilidad, el trabajo, el ocio, todo eso, con otros nombres. Y se manda y trata de poner en el medio la discusión de la demanda, ¿no? O sea, indicando que la demanda tranquilamente puede generar nuevos equilibrios con desempleo, ¿no? No sé si ven la diferencia con el argumento de Marx. Sí, porque uno podría decir esto está parecido a Marx. ¿Se acuerdan que en Marx también había la discusión de que no hay pleno empleo? Pero en Marx, ¿por qué pasaba? Por la contradicción, ¿no? O sea, el ciclo. Trabajadores, capitalistas, si los trabajadores ganan más, los capitalistas invierten menos, todo ese tema, ¿no? En cambio, Keynes le da otro enfoque, ¿no? Keynes dice más bien es un tema de demanda. De hecho, verán, dicen que Keynes, de hecho esto lo dijo Joan Robinson, ¿se acuerdan que hablamos alguna vez de Robinson? Ya vamos a volver a hablar de ella. Esta señora Joan Robinson dijo alguna vez que Keynes, ella fue alumna de Keynes, ¿no?
Ella decía que Keynes es alérgico a Marx, era alérgico a Marx. O sea, le hablaban de Marx y era como que le da roncha, ¿no? O sea, sí, Keynes decía que Marx era el subsuelo de la economía, o sea, eso es sí, como cuando Dostoyevsky habla de las memorias del subsuelo, así, ¿no? O sea, plebeyos. O sea, algo parecido es Marx, o sea, no es economía de verdad. O sea, sí. Sí, poco más Keynes dice la economía empieza conmigo, ¿no? Casi, casi. Algo así. Claro que lo cita, pero no con gusto, ¿no? Sí, déjenme ver, verán, hay algunas citas, sí puedo buscar aquí, déjenme buscarles algunas citas de... Sí, claro. Verán, déjenme ponerle, vean. Ah, no, que citando a Keynes, Marx. Bueno, en la primera le cita a Marx para aclarar que Marx se plantea el concepto de economistas clásicos. Pero hay otra cita, verán, verán. Aquí, por ejemplo, no. Aquí está hablando de ciertas cuestiones, no me acuerdo exactamente qué, pero luego Keynes dice, este tema se debería dejar, eh, es un tema fútil que debe estar debajo de la superficie en los underworlds, en los subsuelos, ¿no? De Karl Marx, Silvio Gesell, Mayor Douglas, o sea, los subsuelos. Y ese está generoso, hay otras cosas que le dice peor todavía, ¿no? De hecho, verán, hay una frase de Keynes que él dice, cuando llegue el día final de la lucha de clases, yo tengo clarito con quién estoy del lado de la burguesía ilustrada. O sea, él no andaba con vainas, él dice así, dice clarito, cuando llegue el día final, ¿no? Es que hagan de cuenta que en estos años la Unión Soviética empieza a consolidarse. Sí, entonces viene toda esta discusión del comunismo, el miedo que tenía Estados Unidos de que el comunismo se extienda. Claro que eso todavía se consolida más después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero ya había ese sentimiento, ¿no? Stalin por allá ya estaba haciendo sus cosas, entonces había ese recelo, ¿no? Contra el marxismo. Pero bueno, ya. El caso es que Keynes, si a Keynes le decían Marx, decían, sus suelos. Hasta hoy verán, hasta hoy. O sea, si tú hablas con un economista más ortodoxo y le dices que estudiaste el modelo de Goodwin, te ha de decir, che, ya te estafaron, ya te estafaron, ya te enseñaron cualquier cosa, ya te enseñaron cualquier cosa. Entonces, cuando alguien te diga eso, le muestras este artículo, ¿no? ¿Dónde está? Aquí está. Este artículo que les decía, ¿no? Este artículo de Merlin, de la Universidad de Harvard, donde mezcla modelo de Goodwin con teoría de juegos. ¿Sí? O sea, se puede hacer Marx con teoría de juegos. ¿Sí? O sea, no es... Sí, para que se sientan felices porque estaban las integrales. ¿Dónde estaban? Ahí están, ya. Optimización intertemporal y toda la cosa. Sí. No, sí, de hecho, verán, hay otro señor, John Elster. No sé si han oído hablar de este señor Elster. Él tiene todo. Elster. Ah, no. Ya empezamos. Ya empezamos. Ya empezamos. Ah. No estoy hablando de este, sino de Elster. Ya. Sí. Este señor Elster, sí, tiene un librito, déjenme ver si está en línea, que es justamente de economía marxista analítica. Sí, trata de combinar modelos neoclásicos con Marx. Medio, medio llamativo el John Elster Analytical. Marx. Sí, vean, ahí tiene algunos artículos. Mira, marxismo, funcionalismo y teoría de juegos. Pero tiene un libro. Quiero acordarme exactamente el libro. No, citado. Sí, y es, bueno, de la Universidad de Columbia, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Si encuentro el libro exactamente, porque eso, marxismo analítico. Entonces verán, este librito, ¿sí? Marxismo analítico, y hay otros más, ¿no? De este señor. Este es editado por John Romer. Este es otro señor, ¿no? John Romer. Romer, Elster. Fueron básicamente economistas que se dedicaron a ver cómo sería la teoría de Marx poniéndole agentes racionales. Sí, creo que me cachan la idea, ¿no? O sea, los agentes racionales que ustedes ven en micro, pero en un contexto marxista, con lucha de clases, capitalistas y todo eso, ¿no? Sí.
estos fueron odiados por marxistas y por neoclásicos. O sea, esto sí fue como que de ambos lados dijeron es una aberración esa mezcla, ¿no? Como cuando tienes un hijo ilegítimo, ¿no? Es una aberración. En fin, pero bueno, ese era otro tema, no sé por qué hablé de. Ya, el caso es que volviendo al tema que nos interesa, Keynes, por tanto, habla de problemas de demanda y esos problemas de demanda llevan al desempleo involuntario. Igualmente, Keynes plantea algo que esto sí a muchos les cuesta a veces entender, ¿no? A diferencia de clásicos, neoclásicos, lo que sea, Keynes planteó que es la inversión la que define el ahorro. Porque nosotros muchas veces cuando hacemos los modelitos tenemos esta concepción de se ahorra, tienes el dinerito, ¿verdad? Y con ese ahorro se financia la inversión, o sea, con ese ahorro compras el bien de capital. O sea, si ven la causalidad, ¿no? Es como que primero se ahorra para luego invertir. ¿Sí? Este es el enfoque bien clásico, que usualmente se tiene en la cabeza, ¿no? O sea, si quiero ponerme un negocio, ¿qué necesito hacer primero? Ahorrar, o si no tengo yo ahorro, pido un crédito que me van a dar dinero ahorrado por otros. Pero al final es eso, ¿no? Del ahorro a la inversión. Entonces, ¿qué es lo que dice Keynes? Que no es así, es al revés. De la inversión viene el ahorro, sobre todo ya cuando se tiene equilibrio. ¿Ya? Esto lo vamos a ir viendo a medida que sigamos avanzando, ¿no? Y se explique con más claridad, pero ¿cuál es la idea? Les voy a poner un ejemplo ya medio grosero, ¿no? Medio grosero. Supongamos una familia ficticia del Ecuador. A ver, una familia cuyo apellido no exista, ya para no herir susceptibilidades. Novoa, digamos. ¿Ya? Eh, Entonces, supongamos, igual, una persona ficticia, Isabel Novoa, ¿quién también será? ¿Ya? Digamos que doña Isabelita quiere ponerse un nuevo negocio, ¿ya? Un nuevo negocio, ¿sí? No sé, proveer de desayunos escolares a las escuelas, alguna cosa así, ¿ya? Supongamos, estoy asumiendo, ¿ya? Ahí estoy grabando, mejor todavía, ¿ya? ¿Será que, será que si doña Isabelita, es obviamente un ejemplo ilustrativo, pues, pero si ella va, ¿sí? La tía del presidente, ¿no? Directo, queda grabado, ¿ya? Sí, la tía del presidente, que se hace, ella siempre se hace millonaria en todos los gobiernos. Ella le quería a Rafael Correa, sino que la gente después se olvida. Pero esa es otra historia, ya. El caso es que si esta señora, multimillonaria, va al banco y dice, ¿sabes qué? Quiero que me hagas un préstamo para ponerme un negocio. El banco le rechaza. ¿Será que el banco siquiera le pide todo lo que le pide a una persona normal, común y corriente? ¿Verdad? ¿Será siquiera que necesitará del banco? O sea, tal vez no necesite ir, ¿no? Una llamada, un par de llamadas y empieza. O sea, ¿no será que esta gente, estos grandes empresarios, pueden invertir a veces como casi de la nada? O sea, no necesitan ni tener el dinero ahí, sino que simplemente coordinan, como todo el mundo sabe quiénes son, coordina y luego pagan, ¿sí? Entonces, Keynes a veces piensa en eso, ¿no? En la gran inversión, que no es que necesita un ahorro previo para existir, no, la inversión puede existir simple y llanamente porque, bueno, aquí hay diferentes versiones, ¿no? Pero digamos que la versión más extrema, porque los grandes grupos de poder pueden pedir directamente el poder adquisitivo a los bancos, directamente, si es que no es dueño del propio banco. Les pongo otro ejemplo. Se han oído del grupo El Juri. Ahora está de capa caída, ¿no? El grupo El Juri. Entonces, ellos tienen un banco, Banco del Austro. Ya. Es un grupo en Cuenca, ¿verdad? Allá también tienen sus empresas, por ejemplo, tienen cerámicas, producción de baldosas y todo eso. ¿Será que estas empresas del grupo El Juri, le harán mucho lío si le piden crédito al Banco del Austro? Son del mismo grupo económico, ¿no? Entonces le van a dar el crédito rápido. De hecho, siga, avance. ¿Ya? Es que no sería un crédito vinculado. O sea, bueno, antes ni siquiera era delito, incluso. De hecho, en la crisis financiera del 99 que hubo aquí, había un montón de créditos vinculados. Bancos privados que habían hecho negocios con empresas petroleras, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando quebraron un montón de esos negocios, el Estado tuvo que salvarles. Y fue tan grande la cosa que por eso es que el Sucre, la moneda local, se hizo pedazos, porque tenía que salvar, pero millonadas. O sea,
Pero hoy en día supuestamente no es legal, ¿no? Supuestamente, pero solo hay que, ya saben, eh, capitalismo, ¿no? Pero bueno, ya, obviamente son casos extremos, pero sí me hago entender el ejemplo. O sea, ¿cuál es el argumento de base? La inversión puede existir sin que necesariamente exista un ahorro previo, ¿sí? O sea, puede existir eh, simple y llana. Verán, de hecho, este es un argumento incluso bastante post-keynesiano, ¿no? Post-keynesiano. Post-keynesianos usualmente se les llama a todos estos continuadores de las ideas de Keynes, pero desde un enfoque heterodoxo, ¿sí? No desde un enfoque convencional. Sí, o sea, porque ahora tienes Keynes y después de Keynes viene un montón de gente, pero si quieres dividamos esto así en dos, ¿ya? Por un lado tienes, después de Keynes, los post-keynesianos. A ver, voy a hacerlo mejor acá, ¿ya? Tienes a Keynes, ¿no? Después de Keynes vendrían los post-keynesianos, que igual son un montón, ¿no? O sea, no, hay un montón de divisiones y todo, pero estos post-keynesianos, en definitiva, digamos, son la rama más heterodoxa. Son los que vamos a ver. Pero de Keynes también viene después la síntesis neoclásica keynesiana. ¿Cuál era la síntesis neoclásica keynesiana? La que intentaba combinar a los neoclásicos con Keynes. Y ahí viene este señor John Hicks, que plantea el modelo ISLM. Sí. Y después lo que sigue, ¿no? Ya. Esto es más ortodoxo, si quieren, por decirlo así. Obviamente es más complicado que esto, ¿no? Pero estoy simplificando. Entonces, lo que yo les estoy contando es la historia más heterodoxa. Sí, porque del lado más ortodoxo tendríamos que hablar de los mercados financieros, del mercado de dinero, cómo se equilibra y todo eso. Pero desde el enfoque más radical, más heterodoxo, ¿sí? Algunos plantean que incluso la inversión puede surgir de la nada. De la nada. Te doy un ejemplo igual radical. Digamos que tú vas al banco y le caíste bien. Eres el primo de alguien o el familiar de alguien. Y el banquero dice, ok, el banco te dice, ok, te doy un crédito, $10,000. Te los da en efectivo. ¿Dónde están los $10,000 que te da el banco cuando tú vas y pides un crédito? Y supongamos que te da el crédito. Te da una cuenta, ¿verdad? Te crea una cuenta y en la cuenta los $10,000. Te pregunto, ¿crees que ese mismo rato el banco tiene los $10,000 en efectivo? Y le interesa tener. Y si tiene el poder suficiente, puede quedarse toda la vida sin tener. Alguna vez un pana que trabajaba, ya no trabaja, trabajaba en el Banco Central me contaba, por ejemplo, que el Banco Pichincha, es el más grande banco de este país, nunca entregaba información a tiempo al Banco Central. Información de transacciones o sea, nada. Entonces, ¿qué tal si el banco se le hincha la gana de dar un crédito sin necesariamente tener un respaldo? ¿Alguien puede hacer algo? Porque tú nunca vas, no es que vas de golpe a retirar los $10,000. Porque de hecho, ¿qué tal? Si con esos $10,000 te pones un pequeño negocio, tal vez de ese mismo recurso tú hagas transferencias a empresas para comprar materia prima. Entonces nunca necesitaste sacar el cash, el efectivo. Entonces, ¿qué significa? Que tranquilamente puedes mover el circuito monetario, de hecho eso se llama es el circuito monetario, sin necesariamente tener el dinero en el inicio, ni el ahorro, ni nada, sino más bien el poder de compra creado por los bancos a través del crédito. Sí, repito, no es que yo creo 100% en ese enfoque, pero ese enfoque existe, ¿no? Es solo para mostrarles las posibilidades en donde la inversión puede surgir sin el ahorro. eh, estaría pasando, por ejemplo, en países como Dinamarca, ¿Ya? donde ya todo es dinero electrónico. O sea, todos son movimientos de cuenta. Sí. Pero aquí también ya está pasando cada vez más, ¿no? O sea, vean ustedes. Exacto, por ejemplo. Y creo que eso tiene muchísimo a hacer desarrollo del sistema bancario, Depende. porque en muchos Ujú. países cualquier transacción de cualquier suma, Ujú. solamente con un número de teléfono y ya, o sea, no necesita triple verificación y no se considera como algo sospechoso. Aquí todo es sospechoso. Claro, de hecho en Rusia hay bancos que no necesitan ni oficinas. Si no me equivoco, el Tinkoff sí tiene oficinas. Sí, bancos que no tienen ni oficinas, imagínate. Con tener tu ideología y como él, Ujú. con su idea de hacer un propio banco, literalmente. Entonces, No sé, sí. También ha vivido otros problemas, ¿no?
Depende. Primero, sería algo igual que con las criptomonedas. Ya tienen que tener electrónico, sin sustentación. Puedes crear el que se te dé la gana. Sí. Una pregunta, ¿no? El dinero tiene sustentación. Sí, llega a Estados Unidos y nos dice usa un dólar. ¿Y cuál es el respaldo? Hace rato que se cayó Bretton Woods. Bretton Woods se cayó en los años 70, ¿se acuerdan, no? El respaldo con patrón oro. Eso ya no existe. ¿Qué le respalda al dólar? Pero caigo en una circularidad porque vuelta y que le respalda a la otra moneda. Poder bélico, militar, comercial. O sea, el hecho de que yo sé que todo el mundo usa dólares, entonces si yo tengo el dólar, sé que puedo comprar afuera. Y eso a veces, porque ¿qué tal si ustedes se van a un país, están con dólares, pero resulta que nadie usa dólares? Como Venezuela usa. Vamos, Venezuela. Al revés. Sí. No vayan a cualquier otro país de Latinoamérica con un fajo de dólares, a ver si más bien no les roban. A ver. Van aquí mismo. No, pero si uno lo piensa bien, ¿qué le sostiene al sistema monetario, no? O sea, es un tema de reservas, ya no, hace rato que no es. Entonces, ¿qué es? Exacto, la confianza del público, ¿no? O sea, entonces, ¿qué tal si, y de hecho ahorita en Estados Unidos esta es una discusión bien fuerte, ¿verdad? Hay gente que está alrededor de algo que se conoce como la MMT, no sé si han oído hablar de este término, la MMT, la Modern Monetary Theory, la teoría monetaria moderna. Estos ya son argumentos muy fuertes que se aplican para ciertos países, por ejemplo en Estados Unidos. Si en Estados Unidos, digamos que el presidente hipotéticamente pide aumentar el techo de deuda al Congreso, hipotéticamente, nunca pasa, ¿no? Nunca, nunca. Estados Unidos pedir aumento del techo de deuda jamás. Todos los años piden. Y la Reserva Federal crea ese dinero. ¿Qué pasa? No tienen ni inflación, no se devalúa el dólar, todo sigue igual. Y si siguen con más déficit, más deuda, más deuda, más deuda. Entonces, esta gente de la teoría monetaria moderna dice que países como Estados Unidos, el déficit nunca va a ser un problema, porque básicamente pueden endeudarse toda la vida. ¿Quién le dice que no a la deuda de Estados Unidos? En cambio, a ver si Ecuador puede, porque encima dolarizado. Entonces, claro, y repito, no soy fiel creyente en total de este argumento, solo les estoy comentando que existen, ¿no? O sea, esta visión de que dependiendo de las relaciones de poder, uno puede crear poder de compra de la nada, o sea, crear dinero de la nada, ¿sí? Les doy otro ejemplo, ejemplo real. ¿Verdad? Una vez estábamos almorzando, algunas personas, algunos economistas, con alguien que es una figura pública, no voy a decir quién, pero estábamos almorzando. Y después había que pagar. Entonces el personaje nos invita, ¿ya? Y resulta que cuando ya era hora de pagar, él no había llevado nada, ni la tarjeta, nada. Está bacán. Entonces llegan los señores del restaurante, ¿no? Y dicen, señores, ¿tanto la cuenta? Y dice, sí, sí, ya saben, soy yo. No, claro, claro, sigan. No tenía dinero, no tenían, se olvidó lo de billetera, todo. No pagó y comimos. Y listo. Sí, o sea, eso es el poder. Sí, ese es el poder. Sí, sí, qué panas. Ajá. No, entonces, entonces ya más o menos cachan por dónde va el argumento de que la inversión puede existir sin el ahorro, ¿no? Sí, o sea, por ahí va el argumento, ¿no? Ajá, En un país que no tiene dinero propio, que no ya. puede imprimir sus propios billetes, el rol del Banco Central lo está haciendo la banca privada, porque crea dinero secundario. Claro. De hecho, aquí nunca lo decimos porque somos ahuevados, pero el Banco Central del Ecuador no es el Banco Central del Ecuador. Son los grandes bancos privados, desde el inicio de la dolarización.
Sí, o sea, ellos dictan la política monetaria. Por ejemplo, en Ecuador, ¿cómo se baja la tasa de interés? Es casi imposible bajar la tasa de interés. O sea, hay política monetaria en el sentido de regular tasa de interés. No hay cómo. Porque quien realmente tiene, o sea, el mercado de los bancos hace que se mezcle con la política monetaria y se hace un solo shampoo. Entonces no hay cómo hacer como, por ejemplo, en otros países donde dice el Banco Central anuncia reducción de tasas de interés. Y obviamente a través de las operaciones de mercado eso va a afectar a los bancos y los bancos trasladan. Aquí no pasa eso, porque aquí los bancos no necesitan los dólares del Banco Central, porque básicamente es como que los bancos y el público tienen en sus manos la reserva internacional. Entonces, en este país ya nos olvidamos qué es el tipo de cambio, en este país ya nos olvidamos qué son las operaciones de mercado abierto para regular las reservas internacionales. Ya. O sea, dar política monetaria en el Ecuador es jodido, porque no. Y encima vamos, ¿cuántos años? 25, ¿no? Dolarizados. Ya vamos para 26. Y no tenemos una teoría de la dolarización. Hasta ahora no he visto a alguien que escriba, aquí está la teoría de una economía dolarizada. No tenemos. Es todo un tema, ¿no? Hablo de dolarización y me enojo, disculpadme. Pero no, no me enojo, me trae recuerdos. Otro ejemplo, el tipo de cambio, ¿no? O sea, yo recuerdo pensiones jubilares que terminaron llegando a ser menos de $10 cuando hicieron el tipo de cambio. Porque obviamente como había gente que cotizó toda su vida en sucres, en moneda local, cuando hicieron el paso a dólares, a toditos esos pagos que se hizo durante años, se les hizo al mismo tipo de cambio. No como una corrección por el valor presente, nada. Licuado. Todos esos recursos se hicieron polvo. Entonces mucha gente que aportó toda su vida en seguridad social, toditos esos aportes se hicieron pedazos. Entonces les tocaba pensiones de miseria. El salario básico llegó a $40. Fue tan grosero que después tuvieron que subir a 120, pero al inicio era $40 cuando hicieron la transformación en un comienzo. Sí, de hecho, ya que me hicieron hablar de dolarización, hay un artículo, sí, de un tal Cajas y Jarro y un tal Alberto Acosta. Sí, a ver, aquí está. Esto ya es para quienes quieran, ¿no? Sí, escribimos hace unos años un artículo justamente sobre los 20 años de dolarización en Ecuador. Sí. Este salió en la revista de la Universidad Central. Entonces ahí están un montón de detalles sobre la dolarización, en qué condiciones se hizo, tipo de cambio, las pensiones que les decía, todo, todo, todo. Las alternativas que se discutían en ese entonces, porque de hecho somos tan cobardes en reconocer que Bolivia tenía más inflación que nosotros. Bolivia había enfrentado problemas de hiperinflación de verdad. Nosotros no llegamos a hiperinflación. Para colmo. Bolivia tenía mayor dolarización en sus depósitos que Ecuador. Y sin embargo no dolarizaron. O sea, es toda una historia, ¿no? Es toda una historia. Es toda una historia, ¿no? Por eso digo, ya. Si quieren les doy más detalles, pero bueno, ya. ¿Algo? A ver, Claro que les hablo de algo que pasó hace 25 años, ahora ya estamos, ¿no? O sea, ya después del cuarto de siglo con el dólar, ya, o sea, ya. ¿Alguno de ustedes recuerda haber usado sucres? ¿Alguno de ustedes? Eh, ¿Billete de cuánto? A ver. ¿Quién salía en el de 1000? Ya, acá. El verdecito, ya. Mucha vieja escuela ha sido por acá. Ha sido de vieja escuela por acá, ya. ¿Alguien llegó a usar la moneda de 50 sucres? Sí. Ya, por acá, ya. En el centro venden esas vainas, ¿no? En el centro. Pero quiere gratis. Podemos hacer un trueque. Bueno, sigamos, compas. Bien, entonces, volviendo al tema de la. Ya voy a ver si la próxima clase traigo unos sucres. Ya. El caso es que pueden entonces ya hacerse una idea que puede existir inversión sin que necesariamente exista ahorro. O sea, son conceptos distintos. ¿Sí?
Y en parte esto tiene que ver con la naturaleza del dinero. ¿Ya? De hecho, en alguna clase posterior vamos a hablar de algo que se llama el dinero endógeno, las teorías del dinero endógeno, al menos un poquito, porque ahí uno entiende mejor lo que estamos planteando ahorita. Pero bueno, por ahora me quedo con esa idea. Entonces, como les decía, en Keynes, la causalidad más bien parte de la inversión y llega al ahorro. ¿Ya? ¿Y por qué pasa eso? Se puede justificar, por ejemplo, por el efecto multiplicador de la inversión. ¿De acuerdo? Les voy a poner un ejemplo o un razonamiento para entender esto, ¿no? Este razonamiento suele a veces presentarse como la paradoja del ahorro, ¿ya? Que esto lo menciona Keynes en la teoría general y otros autores después. Entonces, ¿cuál es la idea, verdad? Digamos que estamos en una situación donde aumenta la incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre? Ya ustedes seguro saben de incertidumbre. ¿Qué es incertidumbre? ¿Recuerdan? Ya han de haber hablado de incertidumbre y la diferencia entre incertidumbre versus riesgo. Ya, riesgo tiene que ver con probabilidades y con resultados. O sea, en el riesgo yo conozco la distribución de probabilidad y los posibles resultados. En la incertidumbre no conozco, no sé. ¿Ya? No sé las probabilidades, no sé los resultados o no sé nada. ¿Ya? Entonces, digamos que hay una situación donde aumenta esa percepción de incertidumbre, o sea, la gente no sabe qué va a pasar mañana. ¿Ya? Digamos, qué sé yo, que un presidente arrebatado llama asamblea constituyente, digamos. Oye, profe, está belicoso. Es que en serio me cabrean algunas cosas, pero bueno, ya. Mañana capaz que hablamos de eso ya. Aumenta la incertidumbre. ¿Qué harían los hogares si ven que la incertidumbre aumenta? ¿Qué harían con su ahorro? Asumiendo que tienen capacidad de ahorro. ¿Qué harían? ¿Ahorran más o ahorran menos? No sé lo que va a pasar mañana. ¿Qué hago con la platita que tengo ahorita? Guardo. Saco del banco de donde sea y guardo, ¿sí o no? O sea, quienes hemos vivido incertidumbre lo hemos hecho incluso. Al colchón banco. Ya. Te piensan a decir que el banco Pichincha no funciona. ¿Qué haces? Ya, bueno, ya. Sí saben que el banco, de hecho, hoy pasó que los bancos privados congelaron cuentas de dirigentes de, no sé si está legal, pero ya está hecho. Ya. Claro, ahí está un ejemplo. Bueno, de hecho es por orden de la Superintendencia de Bancos, ¿no? O sea, la Superintendencia de Bancos pidió que se congelen. No sé cuál argumento irán a presentar, no sé, legalmente no sé cómo está eso. Pero está. O sea, así como el banco puede dar poder adquisitivo, puede quitar. Otro ejemplo, si han ustedes hecho transferencia a través de la banca móvil del Banco Pichincha, los que hemos hecho, ¿sí o no? Que a veces cruzas los dedos para que llegue. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué tal si tú haces una transferencia y nunca llega? Tienes que estar rogándole al banco para que, cuando se supone que debería ser de oficio del banco, ¿no? El mismo banco debería preocuparse y todo. ¿Qué va? Tú tienes. Sí, pero. Y la banca popular aquí está muy poco desarrollada. Sí, pero. Sí, sí, eso iba a decir, siento. Ahora verán. Mucho runa, ya mucho runa. Con el chat. Verán, cojo la idea, compa, para no olvidarme, para juntar con algo que decía Salma antes de que me olvide, porque era el tema de que aquí el poco desarrollo del sistema financiero aquí influye incluso en todo, o sea, vuelve que tenga un sistema menos eficiente, más desarrollado. Yo planteo esto, ¿no? ¿Y qué tal si es a propósito? O sea, si uno a propósito quisiera que el sistema en el Ecuador sea ineficiente, con el fin de yo absorber dólares y llevarlos afuera donde realmente tengo mi negocio. Porque aquí en el Ecuador tenemos la creencia de que el negocio de los bancos está aquí, cuando muchas veces lo que hacen los bancos es sacar los dólares y buscar rentabilidad afuera. De hecho, cuando sube el impuesto de salida de divisas, usualmente los que más se quejan son los bancos privados, porque esos son los que más dinero sacan. O sea, mientras que aquí en el Ecuador nos tienen tonteando con dinerito, dinerito, los bancos sacan el dinero, dinero, para buscar rentabilidad afuera.
Entonces, bajo ese esquema, tal vez la ineficiencia no necesariamente sea mala para ellos, ¿no? Ya esquema bien de economía política, ¿no? Sí, de hecho, verán, ya con los años yo he aprendido algo. Donde ustedes vean ineficiencias, tal vez alguien está ganando, ¿no? O sea, casi siempre es así. Si ustedes ven en el sector público que hay una ineficiencia, tal vez en el fondo alguien está ganando. O sea, no es que es ineficiente por root, sino que tal vez hay un servicio premium que tú tienes que pagar y ahí, pero bueno, el caso es que volviendo a la paradoja del ahorro, ¿no? Que profe estaba el coso ahí. A ver, ya. De 3 a. Ah, interesante eso. Sí, vamos al paro de una vez. Ya. Bueno, Toda la maestría de economía del desarrollo está entendido. les congelan la beca después. Hasta ahí llegaron. Les cuento anécdota rápida, verán. El profe estuvo. Ustedes saben que hubo aquí las protestas en el 2019, en octubre, ¿no? Después el profe se fue a Chile, justo en noviembre, que eran vuelta a las protestas allá. Sí, entonces estuve en las protestas de aquí, después fui a las protestas de allá. Claro, fui por temas académicos, pues luego me quedé por las protestas también. Sí. Eh, y claro, ahí la mayor queja de los que protestaban, bueno, había varias, pero una queja era que a muchos los retenían, los metían en las estaciones del metro y los torturaban ahí. Entonces, como ahora Quito ya tiene metro, sí, como debe ser, ¿ya? Sí, no me sorprendería que les copiemos a los chilenos en ciertas cosas. Sí. Eh, no, sí, fueron fuertes esas épocas, justo antes del COVID, ¿no? Sí. También hubo en Colombia, recuerdan que hubo en varios lados, ¿no? Justo antes de la. Sí. Colombia fue bastante fuerte porque, verán, de hecho la policía en Chile y Colombia suele ser mucho más fuerte que acá, más duro. Sí. Bueno, Rusia es otra historia. Ni bien empezó la guerra, o sea, ¿cuánto duraron las protestas? ¿Una semana sería? Menos, ¿no? Unos días. Claro, en San Petersburgo una marcha fuerte, justo, y mi hermano creo que estuvo ahí. Después de ese primer día que llegó la policía, no, que nadie quiso volver a salir. Decían que algunos los llevaron al frente, ¿será verdad? Eso sí, no sé. Sí, no. Sí, sales a protestar, te llevaron a la guerra. Ya. Que están presos, literal todo paralelo, siguen presos. Siempre es. Y luego, como para salir de la cárcel, tuvieron que firmar contrato para ir a pelear. Entonces, conozco de gente que, bueno, de que sí es algo posible. Sí. Si nos quejamos aquí, ven. A ver, ahora sí, sigamos. Ya. Les decía, ¿no? Supongamos aumenta la incertidumbre. Entonces recuerden, ¿no? La idea de incertidumbre es no conozco las probabilidades, no conozco los resultados. De hecho, verán, muchos de los que hablaban de incertidumbre justamente eran Keynes y tal vez este otro señor Frank Knight. ¿Me suena? Sí, Keynes y Knight, Frank Knight. Knight también habló y de hecho tiene un texto sobre incertidumbre. Riesgo, en cambio, es lo que ustedes están viendo, por ejemplo, en micro, o vieron en micro cuando estudian loterías. Sí, entonces esa es más la incertidumbre. O cuando hacen estrategias mixtas en teoría de juegos. Sí, ahí se mete el tema de distribución de probabilidad. Pero bueno, digamos, aumenta la incertidumbre, los hogares se asustan y dicen, aumentamos el ahorro. Ya, vamos al caso extremo, sacamos la platita y la guardamos bajo el colchón. Sin embargo, ¿qué pasa si todos los hogares hacen lo mismo? Si todos los hogares aumentan su ahorro, se reduce el consumo. ¿Tiene sentido? ¿Verdad? Ya. Ahora, ¿qué pasa? Si el ahorro no es inmediatamente igual a la inversión, o sea, si nos deshacemos de ese supuesto, ya no hay mercados financieros, tasa de interés, nada. Entonces, ¿qué va a suceder? Entonces, la situación que hemos mencionado va a provocar que se caiga la demanda agregada. Se va a contraer la demanda agregada porque se cayó el consumo y como no hay igualdad ahorro-inversión, no es que inmediatamente el ahorro se vuelva inversión. Algo parecido ya decía Marx, ¿verdad? Marx en el Capital tiene un término que se llama atesoramiento.
Él usaba la palabra atesoramiento para decir justamente ese dinero que lo sacas de la circulación. Y él ponía el ejemplo extremo, ¿no? Imagínate que lo entierras. O sea, sacas dinero y lo guardas ahí, lo entierras, eso, así, tipo Pablo Escobar, ¿ya? O tipo Fito, ¿no? Así. Coges la plata, la metes ahí en canecas y las guardas ahí. Eh, bueno, entonces están de acuerdo que cae la demanda, ¿verdad? Y peor si este escenario hace que hasta las empresas ya no quieran invertir. Porque qué tal si las empresas ven y dicen, chuta, todo el mundo no gasta, se están guardando sus casas temprano, no invierto o invierto menos. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a provocar esto a nivel de producción y empleo? No hay nada que hacer, ¿no? Cae la producción, aumenta el desempleo. ¿Y qué pasará con los ingresos creados en la economía? Se reducen los ingresos, ¿verdad? Hay menos empleo, menos producción, menos ingresos. Pero si hay menos ingresos, ¿qué va a pasar con el ahorro? Cae el ahorro. ¿Sí? Si el ingreso cae demasiado, paradójicamente, el ahorro puede disminuir. ¿Sí? Entonces, eso se le llama la paradoja del ahorro. Los hogares, queriendo ahorrar más para cuidarse de la incertidumbre, pueden terminar provocando una caída de la demanda, que a su vez va a provocar que caiga el empleo, caiga el ingreso y el mismo ahorro futuro cae. ¿Sí? Que sí es una paradoja, ¿no? O sea, bien jodida. Entonces, de estos temas de la Keynes. Entonces, si ven aquí, la incertidumbre, ¿verdad? La incertidumbre golpea la demanda y la demanda después termina golpeando al ahorro. Sí, entonces más o menos es como la conexión, ¿no? O sea, cómo se van conectando estos elementos. ¿No? Y puede pasar al revés, ¿no? ¿Qué tal si las empresas se levantan, los empresarios, ¿no? Digamos que se levantó motivado y se dedica a invertir más. De hecho, ¿qué nombre le ponía Keynes a eso? Ese momento en el que los empresarios están felices y dicen, voy a invertir más. Los espíritus animales, ¿no? Sí. El espíritu animal, en cambio, era esta idea de Keynes que por factores psicológicos, los empresarios pueden decidir un día, invierto más. Está soleado, me dio ganas de invertir. Entonces, como verán, no estamos estudiando Keynes, ¿no? O sea, volviendo un ratito a la teoría general, estudiarle a Keynes, leerle a Keynes sí es un poco jodido, o sea, porque a ratos da la impresión que Keynes tenía en su cabeza algunos intentos de modelo y después le metió labia. Entonces, al final es como, ¿cómo te diré? Porque si ven que sí hay ecuaciones, pero son muy poquitas, ¿no? Entonces, como que Keynes tenía en mente un modelo, pero él quería hacer un libro para el público. Entonces, conclusión, salió algo medio inentendible. Sí, no, porque verán, hay muchos debates de qué mismo quiso decir Keynes sobre muchas cosas, algo parecido a Marx. Sí, entonces no es que es estándar. Sí, entonces no le vamos a estudiar al Keynes, créanme que por mí fuera lo haríamos, pero más bien vamos a estudiar a los que le siguieron. ¿Ya? Entonces, luego de Keynes, o sea, bueno, para resumir, entonces si hablamos de Keynes, un tema central es la demanda. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si se fijan, por ejemplo, en la paradoja del ahorro, el tema de la demanda es de muy corto plazo. Sí, es como hogares ahorita quieren ahorrar, ahorita va a afectarse el empleo, ahorita va, o sea, si ven que es un enfoque muy de corto plazo. ¿Qué podría argumentar un neoclásico? Un ortodoxo podría decir, claro, a corto plazo tienes la paradoja del ahorro, pero ¿qué debería pasar a largo plazo? Los mercados deberían permitir que todo se equilibre de nuevo. Entonces, hubo autores posteriores a Keynes que han tratado de meter el tema de la demanda, pero a largo plazo. Sí, digamos que eso es lo que nosotros vamos a ver ahorita. ¿Ya? Porque el tema de la demanda y corto plazo, incluso en los modelos ortodoxos, sí está. ¿Sí? Eh, no sé si ustedes han visto, por ejemplo, hay un grupo de modelos que se llaman Hanke. A ver, vamos a ChatGPT un ratito para que no crean que me invento. Ah, voy a buscar en Wikipedia. Qué genial. Hank, no Hank. Hank. Me puso una E de más. Ya. Ya. Entonces verán, hoy en día.
muchas de las cosas que les digo sobre Keynes están en los modelos ortodoxos. ¿Sí? Y hay una rama de los modelos ortodoxos que se conocen como los modelos Hanko, ¿sí? Que son estos modelos de agentes heterogéneos, ¿sí? Modelos neo-keynesianos de agentes heterogéneos, que están, digamos que están un poco de moda hoy en día. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer? Modelos bien parecidos a lo que ustedes tal vez hayan visto en micro, ¿sí? O en macro, bien ortodoxos, pero donde asumes que hay hogares con diferente nivel de ingreso, por ejemplo, ¿sí? Entonces, lo que unos modelos o unos autores tratan de hacer es ponerle heterogeneidad a los modelos ortodoxos. Sí, es como decir, tengo hogares pobres, hogares ricos, por decirlo. Entonces, ¿qué pasa si pongo agentes heterogéneos en el modelo convencional? ¿Sí? Entonces, según muchos de estos modelos, a corto plazo se cumplen las nociones de Keynes, pero a largo plazo volvemos a los equilibrios. ¿Sí? Eso es lo que hace la ortodoxia. Lo que en cambio vamos a hacer nosotros es más bien ver cómo se puede afectar el largo plazo, ¿sí? Por la demanda. ¿Ya? O sea, en pocas palabras, vamos a asumir que estos efectos de la demanda no es que se disipan, sino que siguen y siguen y siguen. ¿De acuerdo? De hecho, quizá el primero o de los primeros que intentó eso es Roy Harrod. Ya hablamos un poco de Harrod y ya vamos a hablar un poco más de él en estas clases. Ahora, a más de Keynes, ¿sí? Los modelos que vamos a estudiar, los post-keynesianos, ¿sí? Estos modelos post-keynesianos, tienen también cierto vínculo con lo que ya vimos antes, keynesianos, con los enfoques clásico-marxistas, ¿sí? Con Marx, Rafa, incluso Kalecki y otros autores que iremos viendo. Por ejemplo, los modelitos que vamos a estudiar van a seguir teniendo distribución del ingreso entre salarios y ganancias. ¿Ya? Esa es la ventaja. Mucho de lo que vimos antes va a volver a usarse. Pero la idea, ¿cuál es? Eso que ya hemos visto, ahora queremos combinarle con la demanda. ¿Sí? Queremos hacer una suerte de modelo más completo, ¿no? Ah, y ahí es donde aparecen estos modelos, ¿no? Post-keynesianos. Entonces, cuando ustedes vean el término post-keynesiano, es como una mezcla, ¿no? O sea, como que tratamos de coger ideas de los clásicos, a ratos ideas de Marx, a ratos ideas de Keynes, y tratar de hacer unos modelitos. ¿Ya? Ahora, dentro de los post-keynesianos hay un montón de subdivisiones. Sí, alguien está matando ahí afuera. Ya. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos, repito, de los post-keynesianos, piensen en eso, ¿no? Es una mezcla de autores clásicos, a ratos de Marx y también Keynes. ¿Ya? En el libro de Blecker y Setterfield, que estamos usando de referencia, ellos no usan mucho el término post-keynesiano, ellos más bien usan el término neo-keynesianos. ¿Sí? Por si acaso alguno se vaya a toparse con el libro. No voy a usar yo ese término porque neo-keynesiano hoy en día se utiliza para otra cosa, como vieron, los modelos Hank, o sea, modelos neo-keynesianos ortodoxos. Aquí sí me parece que los Blecker y Setterfield cometen un error, o sea, no es muy buena idea llamarles neo-keynesianos porque se puede uno confundir con los neo-keynesianos ortodoxos, ¿sí? Entonces, más bien, usemos el término post-keynesianos, ¿ya? O sea, vamos a quedarnos con el término post-keynesianos. Y de hecho vamos a partir estudiando los primeros post-keynesianos. Entonces, ¿cuáles son los primeros post-keynesianos? Los que vienen de la escuela de Cambridge. Y ahí vuelve otra vez esa discusión. ¿Se acuerdan que alguna vez hablamos de la controversia de los Cambridge, ¿no? Cambridge en Inglaterra y todo. Entonces, los primeros que vamos a estudiar se van a ser Harrod, y luego vamos a estudiar a Caldor, Pacinetti y Robinson. ¿Sí? De hecho, en el módulo que está armado, o sea, las láminas que les mandé, vamos a estudiarles a Harrod, Caldor y Pacinetti, ¿sí? Que son, están asociados a esta corriente que sigue a Keynes, pero tratando de ver cómo metemos demanda a largo plazo. Sí, entonces, y para terminar toda esta introducción y ya entrar en los modelos, claro, si ustedes recuerdan, la demanda tiene dos componentes, ¿no? La inversión y el ahorro, que digo, la inversión y el consumo. Por ahora nos vamos a concentrar en la inversión. ¿Sí? Entonces, por el momento nos vamos a enfocar más en la inversión. El tema del consumo lo poco para después, ¿sí? Porque el consumo es un poquito más, porque, por ejemplo, pensemos en trabajadores. Si los trabajadores, depende del consumo de cuánto ganan, pero también podrías meter la deuda. Sí, que los trabajadores consuman más podrían endeudarse, pero eso le conviene. Sí, entonces por eso es que
consumo le vamos a dejar para después, pero la inversión es en donde entrarnos más. ¿De acuerdo? Entonces, en resumen, estos son los elementos que componen a los modelitos post-keynesianos que vamos a estudiar, ¿no? Entonces, distribución funcional del ingreso, en pocas, salarios versus ganancias, que ya hemos visto antes. Vamos a distinguir la inversión del consumo, o sea, aquí debería haber dicho ahorro, ¿no? Consumo, un segundito. Estás, y aquí debería decir ahorro. ¿Ya? Sí, entonces vamos a distinguir el ahorro y la inversión, son cosas distintas. Asimismo, la demanda agregada va a tener ya un rol más activo, ¿sí? Y también vamos a tener crecimiento de largo plazo, o sea, no vamos a hacer un enfoque de corto, sino de largo plazo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Listo. Entonces, antes de empezar, algunas críticas, verán. Si les dejo la clase ahí, muchos podrían pensar, ah, pues el profe es post-keynesiano y... Sí, la verdad es que yo cada vez tengo menos claro a qué corriente pertenezco. Lo que sé es que soy marxista, o sea, eso sí. Sí, pero lo que pasa es que el marxismo no es solo económico, ¿no? O sea, Marx habló de filosofía, habló de política, o sea, ah, el marxismo, pero es que sí, ya, bueno, pues eso está, ya. Esa es otra historia. Ya. Eso no puedo hablarlo en seco. Ya. Eh, no, no, pero el caso es que les aclaro que no soy post-keynesiano, así post-keynesiano, o sea, hay algunas cosas que no me gustan de estos modelos, ya, entonces quiero hacer este disclaimer, digamos, antes de ya lanzarnos a estudiar los modelitos, ¿no? De estos modelos no me gusta que son modelitos que a veces, como van a ver, ¿no? A ratos se olvidan de la lucha de clases. Sí, o sea, van a hablar de esta distribución del ingreso, pero muchas veces los modelitos solo van a ver como quien dice la distribución del ingreso, pero no la lucha que puede provocar los ciclos. De hecho, verán, es bien interesante. Muchos de estos modelos no toman el ciclo de Goodwin. Sí, o sea, el ciclo que vimos de Goodwin no es tan post-keynesiano, es más marxista. Sí, entonces no, o sea, voy a ver estos modelos a detalle, pero no es que yo crea mucho en ellos, ¿no? O sea, de hecho yo no creo en nada. Pero, pero en cambio sí hay intuiciones bien interesantes. Entonces, eso que quede desde ya claro, ¿no? Vamos a ver los modelitos más bien tratando de buscar las intuiciones, no tanto creyendo que estos son los mejores modelos. ¿Ya? Pero bueno, ahora sí, vamos. Entonces vamos a empezar, compas, ahora sí ya mucho bla, bla, bla. Vamos a los modelos y vamos a empezar con el modelo de crecimiento inestable de Harrod. ¿Ya? ¿De acuerdo? Modelo de Harrod. Entonces, para hablar del modelo de Harrod, necesitamos hablar de tres tipos de tasas de crecimiento que ya hemos mencionado en clase, ¿sí? Pero ahorita ya lo vamos a hacer mucho más ordenadamente dentro de un modelo, ¿sí? Entonces, este señor Harrod, ¿sí? Roy Harrod, escribió un artículo en 1939 donde digamos que se hace el primer intento de extender el enfoque de Keynes, que es más de corto plazo Keynes, pero ya a largo plazo, ¿sí? De hecho, aquí está el artículo de Harrod. Ya saben, el profe siempre les trae la mercadería solo la buena, ¿no? O sea, la pura, digamos, la pura, ¿no? Sí. O sea, aquí está el artículo original de Harrod. Lo interesante de Harrod, verán, vamos a abrir el artículo de Harrod, es que tal como en Keynes, Harrod en realidad no hace un modelo. Sí, si uno ve el artículo de Harrod, como ven, es más conceptual. Por ahí tiene una que otra ecuación, pero en realidad es bien conceptual, si lo ven. No hay un modelo. ¿Ya? Hasta el artículo pueden ver que no. ¿Ya? Igual, si algún rato en sus vidas tienen tiempo y no saben qué hacer, pueden leer. Es más intuitivo, sí, es más intuitivo. Entonces, la primera gran observación, no existe un modelo de Harrod, ¿sí? Lo que hay es interpretaciones. Harrod dio un montón de ideas y otros trataron de interpretar, ¿ya? Entonces, lo que les voy a presentar es mi interpretación de Harrod, cogiendo un poco de ideas de Becker y Zetterberg, ¿ya? Es el mismo carro del otro día, o fue hoy día mismo, estoy perdido. Ah, es casa. ¿Ayer fue o hoy día? Ya me... Ah, ya. Que todos los días parecen lo mismo. Ah, A esta hora sabía de llegar el dueño. hasta ahora.
O hasta ahora está saliendo corriendo el amante, ¿no? Claro, tal vez es el otro que está saliendo por una puerta. ¿Cuántos de ustedes son casados? Casados. Ah, casado, casado. Ah, ya, una. ¿Quién más? ¿Casado? Ah, divorciada. Ah, divorciada. No, no hagan esos chistes que el profe tiene una anécdota fea con esas cosas. ¿Quién más que es casado? A ver, acá. Compa, usted. Allá le están diciendo que sí, vea. No sé si le están difamando o es alguna propuesta, no sé. Por acá, nadie casados. No, no, está ahí. No, ya se calmó al menos el ruido. Ya. No, sí. ¿Qué será mejor para la economía? ¿Que se casen o que no se casen? Sí, por acá dicen que sí. ¿Qué opinan? ¿Qué será mejor para la economía? Eh, es el tema de la demanda también, ¿no? Los bebés. Bueno, eso no implica casarse, ¿no? O sea. En estos tiempos ya no. Ya. Pero aumenta la demanda, eso sí, ¿no? Aumenta la demanda. ¿No? No, sí, sí. A la boda, claro, todo. Qué triste, Dios mío. El anillo. O sea, es todo un tema de demanda, ¿no? Qué interesante. Ah, así es. Son dos. No sé, ni quiero saber. Diez. Vale 300 rublos, son $2. Es esto. Bueno, ¿por qué les hablé de eso? Ah, porque creía que estaban robando la casa. Ah, bueno. ¿Y el divorcio? ¿El divorcio ayudará a la demanda o no? No, en alcohol apenas se divorcian. Sea por pena, sea por festejo, pero se toma. De hecho, más bien es interesante, no sé si se han fijado, cuando uno está soltero es cuando más recursos ahorrados hay, ¿no? Es interesante, ¿no? Se ahorra. Asumiendo que hay trabajo, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Engels tiene un texto que se llama La Sagrada Familia. Engels. Sí, Friedrich Engels, el pana de Marx, ¿no? Tiene un texto que se llama La Sagrada Familia, que para los que les gusta la familia mejor no leerán, pero él tiene un argumento bien interesante. Él dice, en el capitalismo, la familia es uno de los mecanismos que sirven para perpetuar la desigualdad a través de la herencia. Imaginemos una sociedad en donde no existe la familia, sino que los niños son criados en colectivo y no se les puede asociar un madre o una padre. Es que en estos tiempos pasa de todo, ¿no? Sino que los niños son criados por el colectivo. Entonces la propiedad también sería colectiva y la idea de herencia desaparece. No sé si seca, pero es. Sí, o sea, más bien haciendo analogía a eso, ¿no? Pero piénsenlo, o sea, básicamente, ya. No me voy tanto a esa idea de, bueno, imaginen que los hijos tienen todos con todos, no, pero, o bueno, también, pero más del tema de la herencia. O sea, ¿hasta qué punto la familia te ayuda a perpetuar la desigualdad?
Y de hecho el tema de la herencia también lo discute Piketty, ¿sí? En su libro del Capital, ¿no? Esta idea de que, por ejemplo, ¿cómo serían las grandes fortunas si una vez que muere el dueño, el Estado se apropia de todo y redistribuye? Sí, por eso es que, por ejemplo, aquí en el Ecuador, cuando hacían las marchas por la ley de herencias, no sé si se acuerdan, hace años, no, era con Correa, sí, con recorrer la ley de herencias y de plusvalía. Sí, sí. Claro, entonces la gente marchó en contra, ¿no? Sino que lo paradójico es que el techo para empezar a cobrar era un techo creo que de 200.000. Entonces mucha gente que salía, algo así era, ¿no? Sí, o sea, ya están haciendo cálculos por allá. Bueno, ya el cálculo, el caso es que familia, herencia, demanda. Ya, ahora sí. Para aunque sea acabar Harrod, si no lo voy a acabar. Disculpen, el profe está. Bien, entonces decía, no, este señor Harrod, este artículo. En este artículo él trata de coger ideas de Keynes y llevarlas a largo plazo, ¿ya? Pero Harrod no armó un modelo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Ver un modelito que, bueno, Blecker y Setterfield tampoco hacen modelo. De hecho, el modelo lo hice yo para que más o menos se entienda el argumento que está en el libro y en el artículo, ¿no? Entonces, para entender el modelito, primero hay que entender tres tasas de crecimiento, que ya hemos visto en clase. Pero de todas maneras, quiero reforzar muy rápido. La una es la tasa de crecimiento efectiva. Esta, recordarán ustedes, es la tasa de crecimiento que vemos o la que sucede realmente en la economía. Es como, por ejemplo, el PIB creció 2%, 3%. O sea, es lo que vemos que pasa con el crecimiento económico. ¿Sí? Ya se embalaron. Pues, sí, ya se van a casar también. Ah, de las herencias. Ah, ya están discutiendo el divorcio entonces. Ni se casan y ya están discutiendo el divorcio. Por si acaso. No, sí, verán, cierto, eso era, verán, si se van, no se casen, ya, si pueden, no se casen, pero si se van a cansar, dejarán firmando todo bien desde el inicio, sí, desde el inicio, antes de la luna de miel, háganme caso, sí, no, antes, al inicio, esto tuyo, esto mío, así, clarito, ¿no? No, es que verán, es jodido. Yo no lo he vivido, por suerte, pero he tenido amigos conocidos que, claro, se emocionan, que el departamento juntos, que la deuda a 20 años y no sé qué. Y a los pocos años se divorcian y tienen que verse las caras para arreglar el tema del departamento. Y tienen que verse las caras para el tema del carro, para el tema de este. O sea, y cacha que a veces hay divorcios feos y tienen que seguir conversando para arreglar esos temas. Así que si es que ustedes ya mismo van a meter las patas, al menos metan bien y firmarán todo de entrada. Mi recomendación. Ya. Por si acaso. No, ya. Sí. Ahora, bueno, si no tienes nada y te van a dejar algo, entonces ya. Así ya. En fin, ya. Entonces les decía, ¿no? Tres tasas de crecimiento. La una es la tasa de crecimiento efectiva, como les planteaba, la que se observa. Luego tenemos la tasa de crecimiento garantizada. Esta ya la vimos, pero les recuerdo, es la tasa que garantiza el equilibrio entre ahorro e inversión, ¿ya? Y después tenemos la tasa de crecimiento natural. Esa, en cambio, permitía una tasa de empleo constante, ¿sí? Entonces, recordando un poco la simbología, ¿no? Para la tasa de crecimiento efectivo utilizábamos la letra Y, para la garantizada usábamos YW, por el warranted, ya de garantizada en inglés, y para la tasa de crecimiento natural usábamos la N, ¿sí? Entonces son tres tasas de crecimiento, ¿ya? Alrededor de las cuales va a plantear su argumento este señor Jarrot, ¿ya? Ese es el argumento, ¿no? Empecemos por la tasa efectiva. Entonces, eh, como quien dice, estamos ya empezando a armar el modelo, ¿no? Entonces tomemos Y digamos que Y es el nivel de producción efectivamente observado. O sea, cuánto está el PIB, digamos. Entonces, ¿cómo será la tasa de crecimiento efectiva? ¿Cómo se formula? Entonces sería nada más que Y-GOR, ¿sí? Entonces la tasa de crecimiento efectiva sería la tasa de crecimiento de la Y mayúscula.
¿sí? Y gorro. O si ustedes recuerdan, eso es equivalente el y gorro a y punto sobre y. ¿De acuerdo? Entonces, esto es, digamos, lo que tú ves. La economía creció 5%, 2%, lo que sea. ¿Ya? En cambio, la tasa de crecimiento natural, ¿sí? Es la que mantiene constante a la tasa de empleo a largo plazo. Para recordar un poco, volvamos a escribir la tasa de empleo. Esta ya la hemos visto varias veces, ¿no? La tasa de empleo es trabajo versus oferta de trabajo. ¿Ya? Entonces, si yo tomo esta ecuación, ¿de acuerdo? Aquí están los términos, ¿no? L es el trabajo, N es la oferta de trabajo, y de paso vamos a asumir que la N crece a una tasa N minúscula, ¿sí? Pues en pocas palabras, el N gorro, la tasa de crecimiento de la oferta de trabajo va a ser igual a esta N minúscula. Como ven, son cosas que hemos visto antes, ¿no? Entonces, para obtener YN va a ser la tasa natural, ¿de acuerdo? De paso, también definimos la productividad del trabajo y la tasa de crecimiento de esa productividad. ¿Ya? Productividad del trabajo, recordarán que era cuánto se produce versus cuánto trabajo se emplea. ¿Ya? Y la tasa de crecimiento es del gorro, ¿no? Q gorro, que va a ser igual a Q minúscula. ¿Sí? Entonces, esta Q me está diciendo a cuánto crece la producción por trabajador o por hora de trabajo, dependiendo de cómo midamos L. ¿Ya? Entonces, haciendo un poco de combinaciones, si ustedes se fijan, esta L que está aquí en la ecuación 4,4, la puedo reemplazar, ¿sí? Esta L que está aquí, la puedo reemplazar en la tasa de empleo. Ya hemos hecho eso varias veces, así que no lo voy a volver a hacer, sino ya directo. Entonces, ¿qué me va a quedar? En vez de la L, me va a quedar QL y Y. Bueno, inverso, ¿no? Y sobre QL y la N. ¿Ya? Entonces, tengo esta ecuación para la tasa de empleo. Y si le aplicamos a esta ecuación log diferenciación y combinamos, ¿sí? Nos quedaba esta ecuación. Entonces, ¿qué nos queda? Tasa de crecimiento de él, ¿de acuerdo? El gorro, igual. Pues ya saben, si es log diferenciación, todos los que están como numerador salen positivos, los que están abajo quedan negativos. Hagamos un paso previo. Entonces, ¿cómo quedaría? E gorro igual, Y mayúscula gorro, menos QL gorro, menos N gorro. ¿Ya? Este Y mayúscula gorro sabemos que es la tasa de crecimiento efectiva, la Y minúscula. Agrupo estos menos. El Q gorro L es la tasa de crecimiento de la productividad, nos quedaría la Q minúscula, y el N gorro es la tasa de crecimiento de la oferta de trabajo, N minúscula. ¿Ya? Entonces, esta es la ecuación que me dice cómo crece la tasa de empleo. Y si queremos que la tasa de empleo se vuelva constante, ¿de acuerdo? E gorro igual a 0, entonces nos va a quedar la tasa natural, que ya la hemos visto antes también, ¿no? O sea, la tasa de crecimiento natural, que recuerden es la suma de la tasa de crecimiento de la productividad de trabajo y la tasa de crecimiento de la oferta Q más N. ¿Sí? Entonces tenemos ya dos de las tres tasas ya Harrod. ¿Ya? Entonces la efectiva, nos faltaría la garantizada. Entonces para obtener la tasa garantizada, vamos a remitirnos igual a... Todos estos son términos que hemos visto antes, ¿no? Por eso es que voy a pasar un poco más rápido, ¿no? Vamos con la A1. Entonces la A1, recuerden que es la relación capital-producto. Había varias formas de escribir esta relación. Por ejemplo, aquí si se fijan, estoy haciéndole capital instalado versus YK. YK, recordarán ustedes, era el producto potencial cuando usamos capacidad plena. ¿Sí? A su vez, tenemos la variable U. U, recuerden que era el uso de capacidad instalada. La producción efectiva versus la potencial. ¿De acuerdo? Y es sobre YK. Esta YK hemos usado muy poco, la verdad, ¿no? Este producto potencial. Entonces, eso vamos a definir y también vamos a definir el capital efectivamente utilizado, el K sub U, que es lo mismo que el U por K, o sea, el capital multiplicado por la tasa de uso de capacidades, ¿sí? Entonces, si yo multiplico capital por el uso de capacidades, me da el capital que realmente se está usando, que le vamos a llamar K sub U. Si combinamos todo, ¿qué va a pasar? Entonces, fijémonos, ¿no? Yo tengo este capital, ¿verdad? Que le puedo despejar de la ecuación 4,9, donde está la 1. Y tengo esta tasa de uso de capacidad que puedo despejar de la 4,10.
¿sí? Entonces este K voy a despejarle y reemplazo. Y este U también directamente reemplazo. Se van a simplificar las y acá y me va a quedar A1 por Y, ¿sí? Entonces, esto de acá me está diciendo, es algo parecido a cuando hacíamos esto, ¿no? A1 igual a U por K sobre Y. Solo que al U por K les llamamos KU, ¿sí? Es la misma idea que ya vimos antes, ¿no? O sea, básicamente estamos diciendo que hay una proporcionalidad entre el capital que se utiliza y la producción, ¿sí? Por ende, si nosotros producimos más, esperamos utilizar más capital. Esa es la idea, el argumento básico. ¿Sí? No es más que decir lo que hemos visto antes. Ahora, vamos a agregar un supuesto que este también lo utiliza Harrod y que ya hemos visto antes. Vamos a asumir que este A1 es constante. De hecho, aquí pregunta de examen. ¿En cuál de los modelos que hemos visto el A1 cambia? El último que vimos, ¿no? El de Goodwin, pero en 3 dimensiones. El del mega jacobiano. Ah, ese término está bueno. Ya el mega jacobiano. Ya. De acuerdo, entonces ahí vimos que cambiaba, ¿no? Pero en este caso asumimos que es constante. Entonces, si yo asumo que es constante, ¿qué puedo hacer aquí? Puedo diferenciar ambos lados. ¿Cómo nos queda si diferenciamos ambos lados? K.U igual, el A1 es constante y aquí quedaría Y punto. Sí, es como que estoy haciendo la derivada a la izquierda y a la derecha. ¿Ya? Pero, ¿qué me está diciendo esta ecuación? La 413, justo lo que decíamos antes. Y punto me dice cómo crece la producción. K punto me dice cómo crece el capital. Entonces me dice en pocas que hay una proporcionalidad. Según cómo crece la producción, va a crecer el capital. Pero no todo el capital, solo el capital que se utiliza. ¿Ya? Entonces, aquí está en palabras lo que acabo de decir, ¿no? La expansión del capital utilizado es proporcional a la expansión de la producción. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y ya. Entonces, aquí viene el primer supuesto fuerte, digamos. Porque todo lo anterior son cosas que casi hemos hecho, pero aquí es donde empiezan los supuestos fuertes. Y de hecho, con este supuesto vamos acabando la clase. Entonces, ¿qué es lo que vamos a asumir ahora? Recuerden que estamos en un mundo donde el ahorro y la inversión ya no son iguales. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a plantear una función de inversión. ¿Se acuerdan ustedes que en clases pasadas tuvimos una función de mecanización, por ejemplo, y una función de progreso técnico? Eran funciones que explicaban a las variables. Entonces, en este caso voy a tener una función de inversión, una función que me va a decir cómo las empresas deciden su inversión. ¿Sí? Nombre bastante evidente, ¿no? ¿Sí? Entonces, la función de inversión es una función donde las empresas definen cómo van a invertir. ¿Sí? Y de hecho, debí haber puesto eso acá. Eso va a ser independiente del ahorro. ¿Sí? Una función de inversión independiente del ahorro. ¿Ya? Por lo que discutimos antes, ¿no? Ya en este enfoque keynesiano, ahorro e inversión ya no están conectados. ¿Sí? Entonces, de hecho era de poner eso aquí, pero bueno, a ver, déjeme ponerlo, después me voy a olvidar. Ujú. Una función de inversión independiente del ahorro. Pum, pum, pum. Ya. Listo. Ok, entonces reitero, ¿no? Asumimos una función de inversión independiente del ahorro. En esta función de inversión podríamos poner cualquier cosa, ¿ya? O sea, de hecho, como iremos viendo a lo largo de los modelos keynesianos, post-keynesianos, la función de inversión se le da un montón de formas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Siguiéndole a Harrod, ¿sí? Porque más o menos la idea es seguir el argumento de Harrod. Vamos a asumir, ¿de acuerdo? Que las empresas deciden su inversión de forma proporcional a la expansión esperada de la producción, ¿de acuerdo? Y sin generar cambio técnico. Ya, ¿qué quiere decir todo esto? Ah, y de paso, asumiendo un uso normal de capacidades. Ya, me permiten explicar esta función de inversión y les dejo en paz. Ya. Básicamente, ¿qué está pasando aquí? Voy a llevarme esto a la pizarra. Ya. Entonces, recuerden, ¿no? Hemos asumido nosotros que había una relación constante a 1, ¿sí? O sea, la 1
que era cuánto capital se utiliza versus cuánto se produce, o también era lo mismo que capital utilizado versus producción. De aquí habíamos despejado y dijimos que el capital utilizado era proporcional a la producción. Y vemos que si aumentamos KU, también debe aumentar Y. ¿Ya? Entonces, esto que estamos diciendo acá, ahorita, esto de aquí, es lo que los capitalistas ven. O sea, los capitalistas ven que si no quiero cambiar la tecnología, si aumento la producción, debo aumentar el capital en esta proporción. Entonces, digamos que ahora los capitalistas ya no ven Y punto. Tienen una expectativa. O sea, los capitalistas dicen, ok, aquí voy a formarme una expectativa. Yo todavía no sé cómo va a crecer la economía, así que digo, tengo un Y punto esperado. ¿Sí? Si quiero mantener la misma proporcionalidad, ¿qué debería pasar? Que este Y punto esperado debería ser igual a un K1 punto, si quieren, esperado. Sí me hago entender la idea, ¿no? O sea, si yo tengo ya claro cuánto es el crecimiento de la producción, el crecimiento del capital de ley tiene que ser este para mantener la A1 constante y que no exista cambio técnico. Sin embargo, si yo como empresario no sé todavía cómo va a crecer la producción, me formo una expectativa y al formarme una expectativa de cómo va a crecer la producción, me formo una expectativa de cómo debería yo aumentar el capital. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, esto de acá, en cambio, me dice, ok, ¿cómo yo como capitalista decido responder a mi expectativa de crecimiento? ¿Ya? ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo hago crecer este capital? Esa es la pregunta, ¿no? Hay muchas formas, pero recordemos, ¿no? El capital utilizado es U por K, ¿ya? Ahora, si los capitalistas no quieren cambiar el uso de capacidad instalada, podríamos decir que KU puede ser igual al uso normal, ¿sí? Al uso normal de capacidades por el capital, ¿ya? Entonces, si yo quiero que el uso normal de capacidades se quede constante, el único que puede cambiar es el K punto, ¿sí? O sea, dejándole el UN constante, ¿ya? ¿De acuerdo? Ahora aquí vuelvo a poner la E y la E. Ahora, ¿qué vamos a entender nosotros como el aumento del capital esperado? La inversión, ¿sí? O sea, esa es la inversión. Y de hecho, si ustedes ven, al reemplazar esto acá arriba, nos va a quedar, en vez de K1, KU.E, ¿sí? Voy a ponerle el UNI igual a 1Y.E, o lo que es lo mismo, despejando la inversión, igual a 1Y.E sobre UN, ¿ya? Ok, que es justamente la función de inversión que está aquí en la ecuación 14. ¿Ya? Entonces, vuelvo a explicar esto, pero igual la próxima clase vamos a empezar desde aquí, ¿no? Sino que para que quede listito para la próxima clase. Entonces, terminando. Capital y producción crecen a la misma proporción para que la uno se quede constante y no haya cambio tecnológico. Como el capitalista todavía no sabe cómo crece la economía, decide formarse una expectativa. Entonces ahí está el Y.E. Pero si se forma una expectativa de Y, se va a formar una expectativa de cuánto capital utilizar. Ahora, para entender cómo se forma esta expectativa del uso de capital, recordamos que el capital utilizado es el capital por el uso de capacidades. ¿Ya? Entonces, si va a crecer este capital utilizado, puedo hacer crecer el capital esperado y mantener constante el uso si es que es un uso normal. Es como quien dice, los capitalistas quieren mantener siempre el mismo uso normal de capacidades. Y este capital esperado, al crecer, define la inversión. O sea, la inversión es cuánto capital queremos hacer crecer. Y luego yo reemplazo y despejo y obtengo la función de inversión. ¿De acuerdo? Entonces, la próxima clase vamos a retomar desde aquí para reforzar un poco, pero si ven que en todita la discusión no asomó para nada el ahorro. Es una discusión donde el inversionista dice, quiero aumentar el capital sin hacer cambio tecnológico y manteniendo el uso normal de capacidades. ¿Sí? Entonces, desde ahí continuamos la próxima clase, compas. Les dejo en paz.